Sí, países y por encima de las divisiones político-administrativas tradicionales. Desde el entonces que aparece es un territorio donde aparecen las tradiciones fuertes y lugares se identifica la producción de servicios especializados. Desde ahí las entonces normalmente son las que no tienen fronteras solas y que tendrán las competencias de empresas también esos específicos buenas sociedades y el territorio, digamos que si hay una figura del distrito, hay una parte geográfica asociada a las distritos. Para las estadística particular del distrito, está con espacio geográfico asociado a ellos. Desde ahí también aparece la categoría de distrito cuando se la asociamos a un municipio. Estos distritos asociados a los municipios son las categorías especiales de municipios que tenemos según la legislación nuestra y de la Constitución del define. Y son entidades territoriales a las que se les da un régimen jurídico especial y desde ahí las facilidades para generar unas condiciones especiales dentro de la oficial llamada distrito. Desde ahí entonces encontramos que en Colombia está el distrito está el distrito de la comunidad que trabaja sobre la universidad y así lo vemos todos que es un poco que queremos poner el foco. Creo que esto ahí hay otro micrófono. ¿Aló? 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 Sí. Entonces creemos que aquí está el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el foco donde queremos poner a Medellín, y que eso es pues como una novedad para nosotros, pero es una figura que hace muchos años existe en el país, de los distritos asociados a una categoría especial de municipio. Entonces, ¿de dónde parte como esta intención? Es que las ciudades participan en la globalización directamente para aparecer en la ciudad de la región. Entonces, las ciudades de la región, los distritos empiezan a ser protagonistas de todo el intercambio a nivel global mundial y empiezan a hacer eventos de la economía global desde esos conceptos de producir, de tener una economía propia, de generar escala en la producción, en la interacción, de generar los kioscos y así poder enfrentarse al mundo.
Desde ahí también hay otro concepto que quiero que trabajemos aquí, y esto puede parecer un poco de los conceptos que se pueden en el distrito, y es que pues, hoy estamos pensando en trabajar por ecosistemas. Y la palabra ecosistemas ya salió muchos años y se va a otros ámbitos, incluso con alguna discusión conceptual y teórica de posición en ecosistemas de nuevo. Y al independiente de esa discusión, se está trabajando en una red integrada, un sistema complejo que se alimenta, que se retroalimenta, que tiene funciones específicas cada uno de sus elementos, que desarrollan los elementos no funcionan. Digamos que entonces trabajamos en un ecosistema. Pero cuando hablamos entonces de los sistemas de innovación, emprendimiento, también hay un poquito de sistemas ya en el tema económico. Digamos que ahí lo que se está trabajando realmente son iniciativas que permiten integralmente como sistemáticamente la innovación y el emprendimiento. Y ahí se conecta con lo que estamos hablando de los distritos industriales, que es un espacio geográfico con una intencionalidad de participación en un mercado. Y desde ahí hay una intencionalidad en la región, hay una cultura, hay un desarrollo, hay un trabajo dentro de ese espacio geográfico que se convierte en este caso en un distrito. Y los geógrafos más puros deberían llegar a decir que es la región. Pero digamos que hay unas discusiones conceptuales en las que la regionalización o las regiones que evaluaban la geografía es un poco diferente conceptualmente de cómo concibe el territorio dentro de esa región y las personas dentro de esa región. Este tiene un enfoque muy económico del que trabaja realmente hacia los clusters productivos y por eso están hablando de ecosistemas de innovación, emprendimiento, distritos industriales. Y todo esto es una gama de procesos en los que la iniciativa realmente parte de un sector que articula la gestión entre todos. Entonces, ese elemento hay que traerlo también a la discusión. En el departamento de Antioquia hay una realidad y es que Medellín ya no es un área industrial. O sea, Medellín dejó de ser un municipio industrial hace mucho rato. Este mapa lo traigo para que ustedes vean cómo ya no estamos en azul, sino en estructurando amarillo, realmente el proceso de industria que se genera en Medellín ya es muy bajo, por muchas razones, por unas intenciones políticas también de pasar a otros tipos de servicios, pero por unas condiciones de costos del suelo, por unas condiciones de usos, por unas restricciones ambientales que que dejamos de ser también tan atractivos como sector industrial, industria pesada. Y vamos a meternos como municipio en otras industrias. Entonces, desde ahí, digamos que aparece un poco el tema de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde es un espacio geográfico como municipio, en este caso es un distrito municipio, que le dan una categoría jurídica especial y entonces tiene unas condiciones en las que, primero, esto lo declara el Congreso de la República, o sea, hace parte de las adendas a la Constitución. Y desde ahí, los distritos como el Distrito Capital, el Distrito Turístico de Cartagena, el Distrito Turístico de Santa Marta, etcétera, que les mostré ahorita, todos son declarados constitucionalmente. Entonces, de ahí, estos son normas que se reglamentan en el Congreso de la República. Esto no es una resolución de un ministerio, ni esto es un asunto, pues, digamos, light de que alguien sale y el alcalde se declara en el Consejo Municipal Distrito. Tiene que pasar por un proceso jurídico de aprobación y modificación a la Constitución, donde lo incluyen en la lista de distritos especiales. Entonces, aquí el distrito específicamente cuando presentó la documentación, la intención de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo hace para presentar y ganarse eso? Porque viene trabajando en unas estrategias de servicios, de análisis de clúster con las industrias de tecnología, viene trabajando asuntos de emprendimiento e innovación como Ruta N,
tiene emprendimientos incluso como el apoyo a los emprendedores, que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ha sido muy fuerte en la participación de ese apoyo a los emprendedores. Entonces, hay muchos actores que están trabajando sobre un tema y que empiezan a generar ese clúster y esa agrupación en un territorio específico como es el municipio, y desde ahí pueden sustentar ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios apenas están por llegar, porque la ley que lo constituye como distrito sale en el 2023. O sea, en enero de este año, en abril se sancionó la ley, o sea que esto está nuevo. Aunque hemos venido oyendo del distrito desde hace rato, porque en julio del 2021 se llevó el acto administrativo y se empezó el proceso en el Congreso de la República. Entonces el Congreso aceptó el acto administrativo en el 2021. Pero entonces por eso es que hoy a veces la gente dice distrito, a veces la gente no dice distrito, a veces el alcalde dice que es un alcalde municipal, a veces el alcalde sale y dice que es alcalde del distrito, porque todavía eso apenas está en montaje, transición, hay unos cambios que van a venir. ¿Qué tenía o de qué diferencia al municipio ahora que es distrito? Tiene una mayor autonomía administrativa y económica sobre la ciudad. Tenemos una particularidad en la resolución de nosotros de la ley que dice que no se crearán alcaldías menores ni localidades administrativas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a tener alcaldes menores y vamos a tener en la zonificación político-administrativa que tiene Bogotá, por ejemplo. Nosotros no lo vamos a tener. La ley dice expresamente que Medellín no va a tener localidades, porque cada localidad tendría un alcalde y el tamaño de la ciudad, la extensión de la ciudad y la población que está asociada a la ciudad no tiene la capacidad de soportar esa burocracia. Entonces, la ley no permite crear esa burocracia en Medellín. Lo que sí permite es que otros municipios se junten con Medellín y obtengan los beneficios tributarios, jurídicos, judiciales que puede tener el distrito. Entonces, digamos que el distrito, por pertenecer a un área metropolitana, los otros municipios del área metropolitana también gozan de algunos beneficios que vienen asociados a ser distrito. O sea, que el área metropolitana no deja de ser autoridad ambiental para Medellín, Corantioquia no deja de ser autoridad ambiental para Medellín, que podría llegar a ser en otros distritos que los reglamentan teniendo la posibilidad de ser autoridad ambiental ellos y generar su propia autoridad ambiental. Medellín tampoco va a pasar eso. Sigue siendo área metropolitana y Corantioquia autoridad ambiental. Y eso es muy importante para lo que nosotros vamos a ver enseguida del Distrito Rural Campesino y otros asuntos. Y también tienen entonces la posibilidad de que el área metropolitana, digamos, no se desbarate funcionalmente, porque los otros municipios también pueden participar de las ventajas que le genera a Medellín ser distrito. Entonces ahí hay unas particularidades que nos hacen un poco diferentes a las otras, al funcionamiento de lo que conocemos como distritos, como Cartagena o Bogotá, que son, digamos, que los que más presentes están cuando hablamos de un distrito. Aquí también hay otra claridad y es que el organismo asesor, eso hace que Medellín se convierta y genere un organismo asesor para toda la política de ciencia, innovación y tecnología. Y tiene que configurarlo con todos los actores del territorio. Ahí van a estar las universidades, van a estar la sociedad civil, van a estar las ONGs, van a estar los empresarios, tiene que estar los entes nacionales y municipales y demás. Entonces, cuando hablamos de ciencia y tecnología, digamos que ahí como que cabe un tren de lado, eso es como que todo y cualquier cosa. Pero eso también está establecido desde el DNP, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde todos los desarrollos que la ciudad viene haciendo, desde la ley y los documentos que se presentaron asociados a esto, y habla muy claramente que cuando hablamos en el desarrollo regional de estos temas, estamos hablando de biotecnología, biocomercio, industrias creativas y culturales, tecnología y convergencia con la industria 4.0,
ciencias sociales, ciencias básicas y del espacio, océanos y recursos hidráulicos, energía sostenible, ciencia de la vida. Esos son los temas grandes en los que Medellín está apostando el tema de ciencia y tecnología. Y por ahí derecho de innovación, porque la innovación es cuando hace la transferencia de esa ciencia y tecnología, es que puede estar hablando de innovación. El clúster, todos los elementos y constituyentes del distrito en estos términos tienen que asociarse en alguno de esos temas. No todos se van a implementar al mismo tiempo. Ahorita ustedes pueden oír mucho el tema de tecnología como computación, tecnología como desarrollos de páginas web, centros de desarrollo de industrias creativas, videojuegos, bueno, todo eso es lo que suena mucho asociado al tema de innovación, ciencia y tecnología. Pero también miren que dónde está la innovación social, cómo entendemos desde la ciencia, la tecnología y la innovación social, por ejemplo. Entonces ahí hay unos temas bastante interesantes para pensar y desarrollar de cómo se van a armar los clústeres, quiénes son los interesados, quiénes son las entidades que deben promover ese otro tipo de asuntos asociados a la ciencia, la tecnología y la innovación, que no es la ciencia dura, digamos, de las ciencias básicas asociada a la ingeniería, que genera innovación con una transferencia aplicada de conocimiento que partió de la ciencia básica. Eso es el imaginario, pero es mucho más amplio que eso. Y entonces cuando las ciencias humanas no se sienten convocadas a un distrito de ciencia, tecnología e innovación, tenemos que preocuparnos mucho, porque la innovación social, la transferencia de conocimiento, de dónde va a surgir el tema de transformación cultural asociado a esto, ¿quién lo va a trabajar? ¿Los ingenieros o los matemáticos? Eso no va a pasar. Entonces, digamos que ahí hay unos temas de reflexión de ciudad que creo que este espacio y muchos espacios como este serán necesarios para empezar a permear estos asuntos. Ya también empiezan los distritos como espacios físicos. Hasta ahí vamos en los distritos como competencia, los distritos como municipio, y aquí vamos en el distrito como un espacio físico. Y es cuando le damos el nombre de distrito a una zona, a un área especial de la ciudad. Esto normalmente sucede en las ciudades donde se generan los asentamientos de las pymes y se hacen las interacciones y los clústeres. Entonces, Ruta N es un distrito de innovación. Las manzanas que están alrededor y el edificio de Ruta N hacen eso. También estaríamos hablando, por ejemplo, de un distrito tecnológico como el que Bogotá está diseñando, en el que es también un espacio físico con sus edificios y demás, y ahí generan también. Digamos que desde esta lógica, el ejemplo más claro de esto es Silicon Valley, ¿cierto? O sea, ese es como el ejemplo rey del asunto, donde el Google se puede definir como un distrito de desarrollo tecnológico e innovación, en el que ellos mismos crearon su ciudadela. Lo que pasa es que pertenece a uno solo. Y la idea de estos distritos es que sea un clúster de distintos intereses, personas, actores, estando ahí gestionando continuamente. Esto también lo van a llamar distrito. Entonces miren que ya vamos como por 3 distritos distintos con intenciones y funcionalidades distintas. También aparecen distritos cuando se habla de la jurisdicción de algo. En la justicia aquí, el Poder Judicial en Colombia habla de distritos judiciales. Y esos distritos judiciales son, digamos, que la jurisdicción que genera la coordinación de varios de los juzgados municipales y de las acciones legales, como las gestiones las coordinan. Para las coordinaciones de los juzgados se llaman distritos judiciales en Colombia. Pero esos tienen también un lugar geográfico y un espacio al que pertenecen, porque son los juzgados municipales asociados, o sea, los municipios que administran esa jurisdicción específica del distrito judicial. Ya empezamos a ver otro tipo de distritos que se salen un poco ya de lo urbano, de la industria, de esto, y empezamos a tener los distritos que también van en vía de la competitividad, pero más hacia las áreas rurales. Entonces aparecen, por ejemplo, los distritos de riego. Otra forma de dar la palabra distrito.
El distrito siempre, miren que lo que pasa es que quiere delimitar o asociar un territorio a una intención o un propósito. Eso es lo que realmente genera la palabra distrito. Aquí son unas infraestructuras civiles que pretenden garantizar la posibilidad de desarrollo agropecuario en un área específica, donde previamente hay agroindustria o previamente hay industria menor, pero asociada a lo agropecuario, o incluso son áreas campesinas que le generan los distritos de riego para garantizarle en el largo plazo la sostenibilidad de su producción. Pero esto tiene toda una intención comercial, ¿cierto? Estos distritos de riego es para garantizar que esas áreas sean competitivas en la producción agropecuaria. Ahí aparece el distrito ya agrario, pero más asociado a una gestión territorial y a un ordenamiento territorial. Empiezan a combinarse las dos cosas, porque estos distritos se regulan y se reglamentan desde los usos del suelo en el POT, pero se gestionan desde las alcaldías municipales y tienen unos modelos de gobernanza y tienen unos modelos de gobierno asociados a la ruralidad. Y ahí entonces aparecen pues todas las figuras de asociación y todo rurales. Estas áreas realmente, entonces miren que este distrito agrario del oriente antioqueño le corresponde, son zonas de alta competitividad. Aquí vuelve y aparece el tema original de donde viene todo este asunto de los distritos industriales. Ser competitivo en un sistema de producción, en una franja del sistema económico. Aparece entonces nuestro distrito rural campesino, que tanto queremos. Ese distrito rural campesino, en esta lógica de la que venimos hablando, como les digo, esto no es un asunto histórico, pues, con una línea de tiempo exacta, sino los elementos que nos llevan a distinguir o a poder reconocer las diferencias entre los distritos. Y entonces nuestro distrito rural campesino tiene un asunto muy particular. Y es que si ustedes leen el objetivo, la competitividad del territorio no aparece por ninguna parte. Es un distrito centrado en la cultura campesina y en las personas, no como una consecuencia de generar una competitividad del territorio, sino como una estrategia de gestión y planificación de un territorio más hacia la conservación de unas actividades rurales que a la competitividad de esas actividades rurales. De alguna manera no estamos esperando que el distrito rural campesino sea el que soluciona la seguridad alimentaria del país o que va a ser un distrito donde solo se siembra cebolla y vamos a ser los vendedores de cebolla del mundo. No tiene esos procesos, digamos, de análisis a nivel de competitividad, sino que está centrado en los habitantes y en el mantener la cultura rural. Ahí hay un asunto que, a pesar que igual que el anterior es un instrumento de gestión territorial y ordenamiento territorial, desde el propósito y la intención tiene un asunto muy particular del que muchos de los que estamos aquí hemos estado discutiendo en varios espacios, en varios proyectos, hemos hecho conversatorios, hemos trabajado con las maestrías, hemos trabajado con proyectos de investigación, hemos hecho trabajo social, hemos trabajado con las personas, hemos trabajado con todos los grupos interesados. Y desde ahí aparece la figura de distrito. La figura de distrito como esa red de relaciones asociadas a un propósito en un territorio. Eso lo cumple nuestro distrito rural campesino. Lo que no es una estrategia de competitividad regional o local. Eso no es. Pero ahí es donde hay que empezar a hacer las diferencias, porque los distritos tienen algunos asuntos muy comunes entre ellos. Que primero es un área geográfica específica, con alguna característica de aglomeración de actividades que se interconectan. Eso es común a todos los distritos. O sea, una cosa que se vaya a llamar distrito tiene que tener eso. Y por eso el distrito rural campesino tiene un mapa con un área geográfica definida, reglamentada en el POT, con una zonificación, etcétera, etcétera, usos del suelo y demás. Aquí esa hace la diferencia entre los distritos y los clústeres o las aglomeraciones para fines distintos.
el clúster no necesariamente está localizado. En cambio aquí, el área geográfica es muy importante para ponerle la palabra distrito. Lo otro es que es la integración de múltiples actores. Muchos hablan de la triple hélice, la quíntuple hélice, las alianzas, llámelo como quiera, pero tienen que haber múltiples actores con unos gestores y haciendo acciones coordinadas en ese territorio. Y ahí es donde un asunto como la alianza es tan importante, porque esa alianza son esos actores gestando las redes en el territorio, organizando, coordinando, proveyendo, dando línea, generando acciones, escuchando. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho es generar esa red de múltiples actores. Y no somos nosotros únicamente. Por eso es válido que el municipio también haga la zonificación por el otro lado. Por eso es válido que una ONG que no pertenezca al distrito esté trabajando en el distrito. Por eso es válido que la asociación y los campesinos estén trabajando por su cuenta también en otras cosas. El problema aquí es la coordinación y la integración para que esto se consolide. Pero que todos los actores involucrados, interesados y todos los que tengan algo que aportar y que ver en el distrito, bienvenidos, porque eso es lo que nos hace distrito. El otro es el propósito para garantizar la competitividad de la región o el encadenamiento. Como les decía yo, el distrito rural campesino no busca la competitividad, pero sí el encadenamiento con los mercados para los productos, con la agroecología, con el tema de cómo se generan interacciones con la expansión urbana, de tal manera que esa interacción sea sana y garantice la permanencia de la cultura campesina. Entonces, sí, claro, hay unos encadenamientos. Lo que no hay es una estrategia de competitividad, pero aquí cumplimos el tema de encadenamiento. El otro es que debe existir un régimen jurídico, fiscal o económico especial. Y eso le falta al Distrito Rural Campesino, avanzar en ese régimen jurídico y económico especial, porque nosotros ahí hemos hablado de asuntos como los impuestos, asuntos como el valor de la tierra, asuntos como la subdivisión predial, y eso debía tener un régimen jurídico especial para eso. En este momento el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín dice el Distrito Rural Campesino no afecta a los usos del suelo definidos en el POT, pero en algún momento tendrá que venir a afectar los usos del suelo del POT y tendrá que generar ese régimen jurídico fiscal y económico especial que pienso que es una deuda del distrito porque se ha enfocado en el ordenamiento territorial y no en la gestión del territorio, como territorio, construcción social del territorio. Y lo otro es la injerencia sobre políticas públicas. Y eso también lo cumple el distrito. Pues de hecho, el distrito nació a partir de una injerencia en la política pública, que en este caso es el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, estas son las características que se cumplen para cualquier distrito. De ahí, ya el propósito puede cambiar. Las áreas geográficas específicas, como los propósitos cambian, se pueden sobreponer. Y por eso no me tengo que preocupar y estresar. O sea, no me tengo que estresar de que Medellín es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿qué va a pasar con el distrito rural campesino? Son dos áreas con dos propósitos, los dos son distritos, se gestionan distinto, se reglamentan distinto y pueden convivir, no tienen problema. Pero lo que yo no puedo es confundir esas cosas porque ahí sí entro en dificultades. Eso es un poco lo que tenía pues como para compartirles. Como les digo, no es un reconocimiento histórico, una línea de tiempo, sino elementos para la reflexión y la discusión en estos términos en los que estamos hablando, y es que ahorita tenemos distritos de distritos y otros distritos. Todos lo estamos llamando distrito. Gracias. Agradecemos a a la profesora Elena y damos paso ahora a Susana Correa Alzate, Marcela Bermúdez y Claudia Montoya, y las invitamos acá a conversar un ratico con el profesor de Susana.
Es- Espérate, que yo comparto con la pantalla. Entonces, yo le voy a explicar esto, entonces, no. Bueno, muy buenos días. Creo que lo que vamos a hacer enseguida, Susana y yo, es aterrizar un poquito, territorializar un poquito eso que dejó la profe Elena ahí de punta con el Distrito Rural Campesino de Medellín. Muchas gracias a Linet por esta invitación. Bueno, les recordamos, para quienes no saben, nosotras hacemos parte, tanto Claudia, Susana y yo, de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila, que es una organización ambientalista, feminista, que lleva ya un ratico, más de 30 años en Medellín y en otros municipios trabajando por el ambientalismo con una apuesta política, estética, ética, desde la justicia de género, aportándole a la transformación social, tanto en las zonas urbanas y especialmente también en las zonas rurales. Y tenemos 5 programas, que es el programa de Mujeres y Justicia de Género, Soberanía Alimentaria, Economía Solidaria, Gestión Social y Ambiental del Territorio, y el programa de Cultura y Política Ambientalistas. Desde ahí nos movemos entonces e impulsamos esta figura de distrito rural campesino. Les recordamos también que estamos acá gracias a la Alianza por el Territorio y la Vida Campesina del Valle de Aburrá, donde compartimos acciones como lo acabo de enunciar la profe Elena, con la Universidad de San Buenaventura, con la Universidad Nacional y también con la Universidad de Antioquia. La pregunta que, digamos, da pie al distrito rural campesino, en este caso, es la existencia campesina. Entonces, empezamos preguntándonos si existen campesinos y campesinas en la ciudad de Medellín. Una pregunta que a veces parece obvia, otras veces parece un poquito salida de tono, teniendo en cuenta precisamente esta conversación que nos acaba de dar la profe Elena como un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Es que a veces ese distrito de ciencia, tecnología e innovación, qué sujetos y qué territorios nos está mostrando, ¿cierto? ¿Lo campesino está ahí o no? En el caso de Medellín, cada que hacemos esta pregunta, nadie sabe. ¿Cuántos campesinos, cuántas campesinas? Desde la corporación, pues con los cálculos prediales, tenemos un estimado de 50.000 campesinos y campesinas en Medellín, y que eso es lo que aparentemente nadie quisiera ver. Y como nadie lo quiere ver, también tenemos unos criterios que constatan esas existencias campesinas en los corregimientos de Medellín. Ustedes saben que tenemos 5 corregimientos: corregimiento de San Antonio de Prado, el corregimiento de Altavista, el corregimiento de Santa Elena, el corregimiento de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. Entonces, desde la corporación, todo el tiempo estamos demostrando esas existencias campesinas. Primero, porque hay campesinos y campesinas. Si vamos a esa ruralidad, si nos desplazamos a las veredas de estos 5 corregimientos, nos vamos a encontrar con esto, con personas que no solo son campesinos, sino que son sujetos de derechos, que están ahí en su labor cotidiana, cultivando en la finca o incluso haciendo otras actividades, pero que siguen conservando, digamos que unas formas de ser, un vínculo especial y una relación especial con la tierra. Esto se relaciona mucho también con la Carta de Derechos Campesinos, que fue aprobada en el 2018 por la ONU, y que nos dice que esa persona, que ese campesino, que esa campesina y esa persona que trabaja en zonas rurales son aquellas que se dedican a trabajar la tierra, que tienen una relación especial con la tierra, que lo hacen de manera individual, familiar o comunitaria, que no necesariamente tienen un predio a gran escala, que es un trabajo de economía solidaria y que en general tienen un apego y una relación muy especial, tanto con la tierra como con los alimentos. Entonces ahí empezamos a situar ese sujeto y esa sujeta campesina. Evidentemente hay un hábitat rural campesino. Por ejemplo, ahí estamos observando la vereda El Ubito en San Cristóbal. Y vemos en comparación, si tuviéramos un contraste, por ejemplo, con la zona urbana de acá de Medellín, sería absolutamente diferente. Pero tenemos que mostrar que esto existe para que en términos de políticas y de derechos
podamos tener una exigibilidad tangible. Ahí hay un hábitat marcado por fincas campesinas, por cultivos, por sostenibilidad ambiental, por agua, que también nos muestra esas posibilidades de servicios y de interacción de la ruralidad y las zonas urbanas acá en la ciudad. Hay una unidad familiar campesina o finca campesina. Si vamos y visitamos esas veredas, también nos vamos a encontrar una estructura de vivienda muy particular, vinculada a un sistema económico, y un sistema económico donde, como les dije, la mano de obra es la misma familia en muchos casos, y que también tiene una estructura específica. Como pueden observar, hay algunas imágenes, especialmente en San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, donde se observa entonces la estructura de las fincas campesinas. Y un cuarto elemento que nos constata esas presencias campesinas es la relación directa y especial con la tierra a través de la producción de alimentos. Aquí también llamamos la atención sobre, por ejemplo, esos estudios, y creo que me adelanto a una pregunta que nos van a hacer ahorita, y es que cómo evidenciar la producción de alimentos que se genera acá mismo en Medellín, ¿cierto? Por lo general, cuando hacemos ese tipo de estudios, estamos invisibilizando toda la economía que se mueve. Estamos contando solo lo que va de pronto para la minorista, la mayorista, pero ¿qué pasa con toda ese tránsito de alimentos que salen desde las fincas y las manos campesinas que no se cuentan? Dicen algunos estudios que Medellín no produce ni el 2% de los alimentos que circulan y que se consumen acá, pero podrían ser muchos más. Pero ¿dónde están, cierto? Si vamos a esta estructura campesina, si vamos y visitamos estas fincas, sabemos que se está produciendo muchos alimentos en la ruralidad de Medellín. Otra evidencia es que efectivamente Medellín tiene un porcentaje de territorio en su mayoría rural, más del 70% de Medellín conformado por 53 veredas, nos demuestran esa existencia rural y campesina. No me voy a tener acá en este detalle. San Cristóbal, por ejemplo, de donde proviene Carmen, que va a estar conversando enseguida, tiene 17 veredas. San Sebastián de Palmitas 8 veredas, y sigue conservando la estructura, digamos que mayormente campesina en comparación con el resto de corregimientos. Y ahí está, por ejemplo, el porcentaje de toda la producción agrícola y pecuaria que se genera en estas veredas. Entonces, por eso afirmamos, para poder hablar de distrito rural campesino, de ese distrito en términos territoriales, en términos de gestión, pero también en términos de derechos, ¿cierto? Entonces, de derechos que los vemos porque están siendo vulnerados. En el caso de la ruralidad de Medellín, ya es sabido hace años históricamente, y creemos que también se conecta obviamente con la situación de la ruralidad en el país, y son esas situaciones de desplazamiento de las comunidades campesinas, de propuestas de conservación sin gente, de altos cobros en las tarifas de impuesto predial. Precisamente en este momento es una discusión muy álgida, por ahí se está convocando incluso a una movilización ciudadana el viernes para protestar contra las subas desmesuradas del impuesto predial. Tenemos falta de garantías para la comercialización de los productos agropecuarios y precariedad en las condiciones de vida. Esto es una síntesis muy apretada de las condiciones de vida que se viven en las veredas de Medellín. Y también vemos a las comunidades, a la población, no como una comunidad pasiva, sujetos campesinos, sujetos de derecho, sujetas de derecho, que están actuando por el territorio, incluso mucho antes de propuestas como la del Distrito Rural Campesino. Precisamente esas movilizaciones previas han dado pie a que propuestas como estas se aterricen en el ordenamiento territorial de Medellín y en las políticas públicas. Entonces, las comunidades de las veredas de Medellín han estado vinculadas a foros, a encuentros por la economía campesina. Hemos tenido movilizaciones sociales, tanto de campesinos, campesinas, la red intercorregimental de mujeres, jóvenes también han estado vinculados a esta movilización, acueductos comunitarios, asociaciones campesinas, etcétera, etcétera. Todas esas presencias organizativas campesinas que han estado ahí procurando defender sus derechos. Ahí, por ejemplo, tenemos una invitación histórica, esta es de la primera asamblea campesina que hicimos en Medellín y Valle de Aburrá, y tenemos una frase de don Oscar, un campesino de Santa Elena que hace poco falleció, y él decía: mi tierra no la cambio por ninguna plata, ni la cambio ni la vendo.
la quiero mucho, la necesito para mi familia, porque viene desde mis abuelos. Ellos me decían, no venda la tierrita, no me decían más, no venda la tierrita para que después no llore. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos esa primera invitación de esa movilización campesina que se ha hecho históricamente y que hemos convocado desde la corporación. Otros espacios políticos también ha sido escenario de discusión de la propuesta campesina y de exigibilidad de derecho. Ahí, por ejemplo, tenemos esas sesiones del Consejo Municipal donde se exigía el Distrito Rural Campesino y presupuesto para la ruralidad campesina, que busca a grandes rasgos ese distrito que Susana va a profundizar muchísimo más, pero es precisamente resaltar estos territorios rurales campesinos como territorios de especial protección, pero que no son unos territorios que están ahí solos para el servicio, para el agua, para la conservación ambiental, para el alimento, sino que ahí habitan unos sujetos, unas sujetas de especial protección y que necesitan unas condiciones de vida especiales. Como nos decían hace rato en la pandemia, que fue casi un emblema que se volvió cuando llamábamos a preguntar por las condiciones de vida. Una señora nos decía, acá tengo un cultivo de cebolla, pero es que solo con cebolla no hago una sopa, ¿cierto? Entonces nos muestra también que las personas que están en los corregimientos, en las veredas, necesitan unas condiciones de vida, necesitan salud, necesitan educación, necesitan vías de transporte, necesitan otras alternativas de alimentación y soberanía alimentaria. Y bueno, entonces ya Susana va a profundizar sobre lo que es este Distrito Rural Campesino, va a hacer énfasis también en un ejercicio que acompañamos desde la corporación, que fue acompañar una de las fases del distrito en el ejercicio de la zonificación. Entonces, esto fue como una entrada para que Susana nos cuente un poquito más. Bueno, muy buenos días. Entonces, a partir de toda esta movilización campesina, previo a toda la discusión de ajuste del plan de ordenamiento del año 2014, la corporación y las organizaciones campesinas presentan una propuesta al Departamento Administrativo de Planeación. Esta primera propuesta consistía en la definición para Medellín de unas UPR campesinas, unidades de planificación rural campesinas, que de hecho están definidas como figura de ordenamiento territorial en el decreto 3600 del 2017. ¿Y qué proponían? Que se definieran unas áreas de producción agrícola en los 5 corregimientos de Medellín, que Marcela ya se los enunció, y que éstas expresaran esa realidad de regiones, esa realidad geográfica, regionales, humanas, de hábitat y económicas que se expresan en esta ruralidad. Después de ello, entonces, de entregarle la propuesta al Departamento Administrativo de Planeación, pues ya sabemos que Planeación le ha dado la espalda durante mucho tiempo a la ruralidad, invisibilizándola. Ellos acogen la propuesta que se les hace y disponen para este territorio rural campesino una figura que es novedosa, que inclusive no está en la normatividad nacional, que son los distritos rurales campesinos, que al principio definen 5, pero al final queda un solo distrito rural campesino. Y esto entonces durante el proceso de revisión ajuste al plan de ordenamiento territorial, como les venía diciendo anteriormente. Entonces, dentro de los instrumentos de planificación tenemos el plan de ordenamiento territorial y dentro de este plan de ordenamiento territorial tenemos un subsistema de planificación complementaria, que entonces define unos instrumentos de segundo y tercer nivel. Los instrumentos de segundo nivel, entonces, queda el Distrito Rural Campesino al mismo nivel de los macroproyectos y de los proyectos integrales de ladera. Y dentro de el nivel 3 tenemos entonces las unidades de planificación rural, que son aquellas que les digo que están definidas en el decreto 3600, y al mismo nivel los planes maestros, planes parciales y proyectos de regularización urbanística. Dentro de este plan de ordenamiento territorial entonces queda la definición del distrito rural campesino, queda la definición de los polígonos, quedan definidos sus objetivos y sus alcances. Aquí tenemos entonces la definición que está en el artículo 481 de este plan de ordenamiento territorial, y miren qué particular, se constituye en el instrumento mediante el cual no solamente se encaminan acciones físico-espaciales, sino que también nos permite integrar todas aquellas acciones desde lo económico, cultural y social que permiten articular y orientar programas y proyectos
en pro del mejoramiento y la permanencia de las comunidades rurales campesinas del municipio de Medellín. Y bueno, con el trabajo con las comunidades, porque como saben, pues esto no ha surgido desde el Departamento Administrativo de Planeación, esto es una propuesta que se ha construido socialmente. Entonces, nos hemos preguntado con las comunidades para ellos qué significa ese distrito rural campesino, aparte pues de esta definición que Planeación deja incorporado en su plan de ordenamiento territorial. Y para las comunidades, entonces, es garantía de derechos fundamentales, sociales, culturales y ambientales. Puede ser una oportunidad para el fomento y el apoyo a la comunidad y a la economía campesina. Es una posibilidad de permanencia digna en los territorios rurales y campesinos y es una posibilidad para construir un territorio con justicia y equidad para todos. Este es el mapa donde están definidos los polígonos del distrito rural campesino. Como se dan cuenta, está distribuido dentro de los 5 corregimientos de Medellín. Aquí hay algunas cifras. Medellín tiene aproximadamente 37.639 hectáreas, de las cuales en suelo rural tenemos 26.304 hectáreas. Y este distrito rural campesino queda entonces definido en 10.267 hectáreas, es decir, en aproximadamente un 27%. Y aquí tenemos entonces la división también por corregimientos. San Sebastián de Palmitas con un 20% aproximadamente, Santa Elena con un 18%, San Cristóbal con un 30%, Altavista con un 5% y San Antonio de Prado con un 24%. Y dentro de estos polígonos entonces tenemos unos usos del suelo rural establecidos, que miren entonces la variedad. Tenemos desde el suelo agroforestal, agropecuario, agrícola, dotacional y de servicios, forestal productor, forestal protector, este mixto urbano-rural, pues porque nuestra ruralidad es un poco híbrida, un suelo de servicios e industria y áreas mineras en transición. Esto para dar cuenta como de la gran variedad de usos que encontramos dentro de esta ruralidad campesina. Y dentro del alcance que les mencionaba que definieron dentro del plan de ordenamiento territorial, definen que estos distritos rurales campesinos podrán contener polígonos e instrumentos de planificación, que en este caso son las unidades de planificación rural UPRs, y que les dan una categorización dentro del plan de ordenamiento territorial. Las definen en 3, una de ellas es las unidades de planificación rural orientadas al reordenamiento y mejoramiento, que están destinadas como a la generación de vivienda. La segunda es unidades de planificación rural para la transformación, destinadas a mejorar las condiciones urbanísticas, y una tercera que son las unidades de planificación rural orientadas a la sostenibilidad ambiental para el manejo y la preservación del medio ambiente. Como les mencionaba la profe Elena, estos distritos rurales campesinos no pueden modificar los usos del suelo, pero estas unidades de planificación rural sí tienen esta posibilidad. Entonces ahí como para que empecemos a hacer como claridades con respecto a estas dos figuras que le dan desarrollo a la ruralidad campesina. Acá hay un mapa donde tenemos los polígonos o la definición de las unidades de planificación rural para el municipio de Medellín, que en nuestro caso particular son 21, y que como ya les dije, dentro de estas 21 tenemos estas 3 categorías que acabamos de mencionar. Bueno, y que las unidades de planificación, estos polígonos, están tanto dentro como dentro de los polígonos del distrito rural campesino como por fuera. Bueno, para darle desarrollo a este distrito rural campesino quedaron unas fases, estas 5 fases dentro del plan de ordenamiento: una primera fase de diagnóstico participativo, una segunda fase de formulación participativa, una tercera fase de socialización y concertación, una cuarta de aprobación y una quinta fase de gestión, seguimiento y evaluación. Esta primera fase la hizo en el 2018 la Universidad Nacional con la Escuela Urbano Regional. La segunda fase la hace una empresa bogotana que se llama Geografía Urbana, y es ahí donde la Corporación Penca de Sávila tiene la posibilidad de acompañar el ejercicio con las comunidades, que ya previamente les vamos a contar un poquito como cuáles resultados pudimos obtener de ella. Bueno, y ya ha sido, pues digamos que un proceso muy difícil, de mucho debate también con la administración municipal, puesto que ellos ya afirman haber cumplido con las 5 fases y la Corporación Penca Sávila y las mismas comunidades pues somos conscientes de que eso no ha pasado.
inclusive ya quedó una resolución que fue firmada en el 2019 y otra resolución que la apoya, que es del 2022, que ya la vamos a ver, pero el ejercicio de participación ha sido más bien pobre. Miren, aquí está la resolución 2022-5011-9479 del 2022, por medio de la cual se deroga la resolución que les digo que fue del 2019 y se reglamenta el instrumento de planificación complementaria de segundo nivel, Distrito Rural Campesino, para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y se dictan otras disposiciones. Acá entonces queda definida la zonificación, que ya la vamos a ver con más detalle, las 9 zonas que quedan definidas para este Distrito Rural Campesino y los lineamientos de gestión. Bueno, finalmente, pues desde la corporación hemos pensado en la posibilidad de que este distrito no se quede solamente en Medellín, sino que sea también un hecho metropolitano. Hemos tenido ya algunas conversaciones con algunos municipios, especialmente con municipios del norte del Valle de Aburrá, como tratando de que adopten esta figura en sus planes de ordenamiento territorial o en sus planes de desarrollo municipal, y ya han habido como algunos avances, especialmente en el municipio de Girardota y en el municipio de Barbosa. Bueno. Bueno, entonces, como les comentaba, se hace la fase de diagnóstico y después se hace esta fase de formulación participativa. En ella tuvimos la posibilidad de elaborar fichas multivariables, de hacer unos recorridos territoriales por las 53 veredas del municipio de Medellín. Hicimos lecturas de paisaje, diligenciamiento de fichas, conversaciones con los habitantes del territorio, que esto es muy importante, e hicimos una sistematización de esta información para finalmente hacer algunos talleres con la comunidad campesina. Durante el 2018 tuvimos la posibilidad de hacer talleres sectoriales que los denominamos Vereda Vivida, y durante el 2019 hicimos otros talleres sectoriales que los denominamos Vereda Soñada. Además hicimos unos encuentros corregimentales, unas mesas temáticas y un evento de cierre como para reafirmar la zonificación que había quedado dentro de este proceso de formulación participativa. Dentro de los temas así como grandes que tratamos fue el tema de brechas, de dinámicas sociales, de producción y de todos los conflictos ambientales y conflictos generados por las normas de ordenamiento territorial. Hicimos, como les comenté, recorridos territoriales. Esta es una panorámica de la vereda La Frisola y La Volcana en San Sebastián de Palmitas. Esta es una panorámica de las veredas La Aldea y La Potrera en Palmitas. Una panorámica de las veredas Travesías Parte Baja, El Llano, Boquerón, Naranjal y La Cuchilla en San Cristóbal. Y finalmente una panorámica de la Serranía de las Baldías y las veredas San José de la Montaña, Travesías y La Ilusión en San Cristóbal. Y haciendo como un análisis en el perfil de la montaña, pudimos llegar como a esta conclusión, que es, de manera general, podríamos decir que en los corregimientos de Medellín prevalece la configuración del uso del suelo en función del perfil de la ladera. Es así como en las partes altas de la montaña predomina el bosque protector y productor casi en forma continua. En la medida que se baja en la montaña predominan predios grandes generalmente en uso pecuario, tanto de ganadería como de porcicultura, con pocas fincas campesinas. Continuando con el perfil montaña abajo, aparecen con predominancia fincas medianas y pequeñas que van consolidando la zona de economía campesina, en la cual se articulan sistemas productivos de alta intensidad en el empleo de recursos y mano de obra. Dependiendo pues del corregimiento tenemos el sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en San Cristóbal tenemos fuertemente consolidado un sistema hortícola, en San Antonio de Prado de igual forma, y en San Sebastián de Palmitas tenemos el sistema cafetero. Y en la parte baja de la ladera se ubican las mayores densidades poblacionales en diferentes dinámicas, ya sea en forma lineal al lado y lado de las carreteras o en agrupamientos con otro tipo de geometrías. Bueno, aquí hicimos la sistematización de la información y finalmente construimos estos diagramas radiales que fueron los que se llevaron a los talleres con la comunidad.
diagramas radiales, perdón, incluyen toda la información que les mencioné en la primera diapositiva, de brechas, de dinámicas sociales, el tema de productividad y el tema de las dinámicas o transformaciones ambientales. Estos son dos ejemplos, uno del llano y otro de la loma. Entonces, lo que hacíamos era corroborar la información con las comunidades y hacíamos una evaluación entre 1, 3 y 5, perdón, donde 1 era ausencia de ese indicador, 3 era presencia mediana y 5 era presencia del indicador. Y miren acá, entonces, trabajamos la vereda vivida a partir de estas cartografías sociales y hicimos entonces la corroboración de la información en estos dos diagramas. Uno que presentaba la información de productividad y el otro que ven allá en la parte baja de las condiciones de vida. Hicimos un segundo taller que fue el de la vereda soñada, también hicimos algo de cartografía social. Entonces la gente se imagina su vereda en un término de 2, 5 años, qué necesidades tienen en particular, y miren también que asociado como a este trabajo de cartografía salía como una frase. Entonces en este caso particular, vereda La Volcana, la más acogedora y productora del corregimiento. Y nos hicimos también estas preguntas de gobernanza, es decir, en qué parte del municipio se podría administrar un distrito rural campesino, cómo obtener o gestionar los recursos de este distrito rural campesino, cómo construir un espacio de representación y de gobierno para este distrito, y cómo concretar una sola propuesta para el seguimiento participativo al distrito, que de hecho de todo este proceso salió una veeduría que todavía está activa y que le hace control y seguimiento a todas las fases del distrito rural campesino. Finalmente, agrupando estos dos componentes que fueron el potencial productivo de la economía rural y las capacidades y oportunidades de los actores en el territorio, logramos llegar a este producto que para nosotros fue muy importante, y es la zonificación del distrito rural campesino, que si ustedes ven, pues logra recoger 9 grandes zonas. Están divididas en A, B y C, que estas se relacionan con el potencial productivo, y 1, 2 y 3 que se relacionan con las condiciones sociales. Entonces, con la mezcla tenemos A1, A2 y A3, B1, B2 y B3, y C1, C2 y C3. Aquí hay que hacer una claridad, y es que no las 53 veredas del distrito rural campesino, no las 53 veredas de la ruralidad de Medellín quedaron dentro del distrito rural campesino, porque recuerden que hay unas figuras de protección ambiental y no podía haber una sobreposición entre este distrito y estas figuras que son declaradas por la autoridad ambiental. Entonces, de las 53 quedan 48 dentro del distrito rural campesino, y son entonces las veredas que acogen o se acogen dentro de esta zonificación, dentro de estas 9 zonas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la zona A1, que es presencia importante de economía campesina y familiar, que cuentan con sistemas productivos bien definidos y con una vinculación efectiva al mercado, tienen procesos asociativos importantes y baja presión de dinámicas urbanas en el territorio rural. O sea, estas A1, A2 y A3 son veredas todavía muy productivas. Esta es la zona A2, presencia significativa de economía campesina y familiar con sistemas de producción diversificados que se vienen debilitando, tiene procesos organizativos débiles y bajo arraigo por parte de los pobladores, y dependiendo de la infraestructura de soporte con la que cuente, los precios de la tierra pueden alcanzar valores altos. Y la zona A3, que son zonas con potencial de producción que han ido perdiendo paulatinamente su vocación productiva, y hay una presencia escasa de productores campesinos y familiares. Ya las zonas B son esta B1, economía campesina y familiar bajo presión por dinámicas de urbanización que hacen que se hayan perdido zonas para la producción agropecuaria, lo que genera que no se tenga una estructura continua en los sistemas productivos, sino que se localicen en parches o manchas conformados por familias con fuertes vínculos y arraigo en el territorio. Esta B2, que es la zona con más presencia de veredas, dice que hay presencia de economía campesina y familiar con una pérdida acelerada del potencial productivo y de los sistemas productivos agropecuarios, y presentan una economía en tránsito hacia otras actividades. Se presenta una densificación de los núcleos habitacionales que forman aglomeraciones en las áreas rurales de producción.
Y la zona B3, que ya ven una pérdida significativa de la economía campesina y familiar, presenta un porcentaje importante dentro del área del Distrito de Manejo Integrado de DMI. Posee una presión muy fuerte por dinámicas de urbanización que conllevan a tener un borde corregimental enclavado totalmente en la zona rural, el cual se distribuye desde la aglomeración en bloques o frentes continuos. Bueno, y finalmente, pues este sí no lo vamos a ampliar tanto, la zona C1, C2 y C3, que ya son zonas con pérdida del potencial productivo. Bueno, estas zonas son las que les digo que quedan entonces dentro de la resolución que adopta el municipio de Medellín y que a partir de ellas que se está trabajando en los lineamientos de gestión, porque la zonificación no puede quedar simplemente en una definición de polígono. Siempre hemos pensado que esa zonificación, para que sea real y se haga algo en los territorios, debe trascender a lineamientos de gestión. Y esa es como la lucha o la pelea constante que tenemos con el Departamento Administrativo de Planeación. Yo diría que podemos dejar ahí y abrir el conversatorio, Juan, no sé. Bueno, le damos las gracias a la Corporación Penca de Ávila por este ejercicio de investigación y zonificación del Distrito Rural Campesino. Vamos a abrir un tercer momento de la sesión con el profesor Juan Camilo Domínguez. Antes de hacer el conversatorio con todos los que estamos invitados, quiero que si tienen preguntas para las ponencias específicamente, a los temas que trabaja la profesora Elena, Marcela y Susana, pues nos hagan una vez, vamos conversando. Adelante. Dale. Buenos días, mi nombre es Javier Cordova, soy director de los institutos regionales. Y bueno, quiero agradecer la presentación, muy buen trabajo que tenía Javier. Como siempre que siempre escuchan cosas nuevas que están avanzando en el territorio. Yo quiero referirme a dos puntos particulares. Uno es el origen de los distritos, ¿sí? Y el otro punto es la operatividad que se da en el distrito, ¿sí? Y el origen, lo digo, quisiera que de pronto dar un poco más, porque estos distritos campesinos tienen un origen más cohesionado, más de incidencia en política pública, ¿cierto? Y hay otros orígenes, cuando yo que he escuchado a la profesora Elena, que son más como de arriba hacia abajo, que son unos distritos creados en papel, planeados, y que bueno, a la hora de operativizarlos, pues no funciona o tiene restricciones. Y hay uno, con el segundo punto, es el tema de la operatividad de estos distritos, ¿cierto? Hay restricciones, y bien lo mencionan ustedes, y la profesora hizo alusión en particular al tema financiero, al tema de política, al tema de inclusión dentro de las agendas. ¿Qué restricciones ven ustedes ahí? ¿Cómo se pueden o cómo se vienen gestionando desde los distritos para superar esas restricciones? Bueno, yo creo que ahí, digamos, esa pregunta es muy interesante, porque creo que ahí es donde está el asunto cuando Susana dice, estamos luchando para que planeación, estamos tratando que se tenga en cuenta esto. Los distritos desde el origen, como tú dices, es un asunto de arriba hacia abajo para su formalización, pero ellos normalmente tienen un gestor. O sea, hay alguien, por eso traía yo a colación el tema de los ecosistemas. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos esto ha ocurrido desde los intereses de los gobiernos. El gestor ha sido políticamente y digamos desde el punto de vista de la construcción y ideación, desde la necesidad de competitividad de un territorio visto desde sus gobernantes o el municipio en este caso, en fin. Entonces sí hay un gestor y ese gestor no es único, pero en la mayoría de los referentes que nosotros tenemos, ese gestor es un gestor institucional casi siempre asociado al gobierno, buscando esa competitividad y de la mano de
de los interesados en esa línea económica de desarrollo. Pero ahí es donde vienen de arriba hacia abajo. Como tú dices, el Distrito Rural Campesino nace de abajo para arriba. Y es ahí donde el asunto de la incidencia política se convierte en una realidad en distrito. Lo que pasa es que cuando eso sucede, no es tan claro para el municipio lo que es ese distrito. Entonces, ellos entienden el distrito construido de arriba para abajo porque ellos lo configuran, ellos se lo piensan, ellos lo obligan o es forzado de alguna manera en algunos temas, pero mediante leyes y reglamentaciones lo establecen como se lo imaginan. Y aquí nosotros les presentamos una propuesta que ellos no entienden. Eso ha sido, digamos, que el ejercicio más fuerte de esto es que se entienda qué es el distrito. Y el distrito, ¿por qué funciona? En este momento, por ejemplo, el distrito tiene que pegarse, pienso yo, de los asuntos de innovación social, porque claramente ahí ocurren asuntos de innovación social muy claros y directos que se pueden relacionar con el distrito de innovación, de ciencia, tecnología e innovación fácilmente, pero que no lo van a ver si no entienden lo que está sucediendo dentro del distrito y lo entienden como un distrito industrial o lo entienden como un distrito agrario. Ahí hay un asunto complicado que ha sido pues como la lucha incluso de la alianza, de estar pensando todo el tiempo cómo más explicamos qué es el distrito. Y en esa lógica, ¿cuál es el reto para mí del distrito hoy? Es que el distrito tiene que generar las otras estrategias. La de ordenamiento territorial, como mostramos con Susana, ahí digamos que de alguna manera está agotada. Está agotada porque ya se llegó a la reglamentación, ya se llegó a la zonificación, hay una propuesta de gestión, hay unos usos del suelo, el ordenamiento territorial no nos va a dar más. O sea, eso es lo que da el ordenamiento territorial. Pero entonces las otras estrategias de trabajar como ecosistema, que hay que pensarlo en términos de distrito rural campesino, ¿eso qué es? Trabajar las aglomeraciones que implica tener un distrito en términos del distrito rural campesino, ¿qué es? ¿Cómo se hacen las alianzas estratégicas por ese propósito? Con el propósito comercial, muy claro, quiénes son los productores, quiénes son los distribuidores, dónde está la logística, dónde está el mercadeo, quién es el que va a poner la imagen, cómo nos vamos a vender. Y los distritos que vienen de arriba para abajo, eso lo van construyendo casi que primero que lo otro. Y después empiezan a invitar actores y todo eso. Aquí cuando nace de una red y de un trabajo de base, es cómo hacemos para que eso llegue arriba en esas intencionalidades de regulación que faltan hacer. O sea, ¿cómo vamos a pensar, así como pensamos en un ecosistema de innovación, cómo vamos a pensar en ese ecosistema campesino asociado al distrito que nos permite la gestión y funcionalidad del distrito? Porque yo sinceramente pienso que en el ordenamiento territorial ya estamos llegando al punto máximo. Lo mejor que va a pasar ahí es que en la próxima revisión del plan de ordenamiento territorial se hagan algunos ajustes a la zonificación. Pero digamos que es un asunto agotado desde el ordenamiento territorial en esa construcción de abajo hacia arriba. ¿Quién más? ¿No? Ok, entonces. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con el conversatorio. Digamos, entonces aquí las invitamos a nuestras invitadas Susana Correa, Marcela Bermúdez, Claudia Montoya y Carmen Acevedo de la Red Intercorregional de Mujeres. Bueno, más. Bueno,
la idea de este conversatorio es que profundicemos más a nivel de lo que es la cotidianidad de lo que vivimos de manera muy abstracta, ¿no? Vivimos distritos, figuras de distrito, etcétera. Figuras de distrito, que zonificaciones, que A1, que C3, que no sé qué. Pero yo quiero iniciar justamente por lo que me pareció muy interesante que dijo al inicio también Marcela, y es que hay que demostrar algo súper raro, y es la existencia de campesinos en la segunda ciudad del país, ¿sí? Y esto no ha sido una cosa nueva, pues digamos, Marcela lo demuestra muy bien con lo que tiene, pero yo una pregunta para ustedes que saben bien, también para Carmen, ¿cuántas veces han sido diagnosticados los campesinos de Medellín? ¿Sí? Se fijaron, pero hace tal vez esta misma semana o hace muy pocos días, la FAO presentó una última versión repotenciada de nuevo diagnóstico de campesinado de la ciudad, digamos, de la ciudad no, del municipio, o del distrito pues, de Medellín, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces han sido diagnosticados y por qué parece ser tan difícil de sustentar aparentemente algo tan real como la existencia de Carmen? Yo no sé, Carmen, ¿usted cuántas veces ha sido diagnosticada para confirmar su existencia? No, pues estamos sobrediagnosticados los campesinos y las comunidades, que ya estamos cansados, porque es que no vemos resultados, o sea, siempre muestran diagnósticos y de hecho, cuando hacen alguna propuesta, muestran diagnósticos que ya están, inclusive que no están vigentes. Y también seguimos con eso, siempre, por ejemplo, la FAO estuvo diagnosticándonos últimamente, pero resulta de que yo no apliqué ahí. ¿Por qué? Porque yo soy una pequeña productora de San Cristóbal, de mujer campesina, pero no tengo el área que necesitaba sembrada para que me reflejara como mujer campesina. O sea, tenía que ser de más de 1000 metros en adelante, y eso fue una de las dificultades que hemos tenido nosotros como mujeres campesinas y pequeñas productoras, que solamente sembramos de pronto plantas medicinales, sembramos huerta de autoconsumo y comercialización poca, pero de ahí entonces también estamos como siendo excluidas en el tema del apoyo económico con la administración, pero sí estamos muy sobrediagnosticados. Exacto, porque es un sobrediagnóstico, pero curiosamente es un diagnóstico bastante limitado, porque eso lo hemos discutido ya muchos años aquí entre nosotros, y es justamente que en la propia definición de campesino o de campesina existe un condicionante por área. Es decir, no es la relación del sujeto campesino-campesina específicamente con lo que reitero bien mostró Marcela, ¿no? Con la producción de alimentos, con una tenencia a la tierra específica, sino que se limita por área. Eso ha sido una constante. Pero yo sé que ustedes no lo hicieron por área en lo que son lo que mostraron pues en la comunicación. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue ese cambio y cómo dialoga o no dialogan esos diagnósticos que hemos tenido o hemos con la FAO con los unificaciones que se desempeñan. Bueno, antes de responderte esa pregunta, quería como añadir algo a Carmen, y es, o sea, ese desconocimiento de esa ruralidad por parte de la administración municipal, que yo creo que también es intencional, porque pues es muy obvio lo que se expresa en la ruralidad para que ellos no den como el vuelco o la mirada hacia ese territorio. Y en particular lo que mencionaba ella, como esos criterios que define para decir quién es campesino y quién no, que aparte del área que mencionaba Carmen, por ejemplo, estamos supeditados también a la producción, que tanto produces, y a tus posibilidades de comercialización, que inclusive eso no tiene absolutamente nada que ver con la misma definición que a nivel nacional ya han hecho, y que, bueno, eso da cuenta no solamente del desconocimiento, sino del no querer también como hacer acciones claras dentro de esa ruralidad que quizá está dispuesta no para las comunidades campesinas, sino para otros sectores territoriales.
Antes de pasar a la respuesta de la zonificación, también quería argumentar algo ahí, es que creo que, digamos que este desfase entre realidades en la ruralidad campesina de Medellín y diagnósticos que se hacen, está inclusive en la mirada con la que se diseñan los instrumentos. Porque entonces, como lo decía la profesora Elena, hay un objetivo claro del distrito en la permanencia de la vida y la economía campesina, y no necesariamente de la competitividad en la producción agropecuaria que haya en el municipio, que evidentemente la producción agropecuaria del municipio no tiene la capacidad de alimentar una ciudad de Medellín. Pero fíjense en esa mirada, o sea, es mirar la ruralidad con la potencialidad de alimentar la ciudad, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener ahí. Y por el otro lado, el distrito lo que quiere es su permanencia y su dignidad, ¿cierto? En derecho. Entonces, no es cuánto pueden alimentar a la ciudad de Medellín, sino que estén ahí, permanezcan, tengan garantías para estar en esos espacios, condiciones de habitar, y que, claro, también digamos que eso va de la mano con la identidad cultural en el ser campesino, en el ser campesina, en tener un área de 1000 metros cuadrados y seguirse identificando como campesino o campesina, que no tiene nada que ver con la cantidad que produce. El tener la huerta, el poder permanecer con mis costumbres, el poder de levantarme por la mañana y tener las actividades normales que tengo en una finca campesina, ¿cierto? Entonces es también como no se le da esa mirada desde la concepción misma de distrito, sino que se toma como un instrumento estándar pensado desde los distritos agrarios inclusive, o desde la competitividad, y se va y se toman los datos. Entonces, claro, evidentemente está el desfase. Creo que es que el asunto pasa también por una interpretación cerrada, como dice ella, de llevar a la competitividad y pensar los distritos desde la competitividad. Y de alguna manera, digamos que a más de un tecnócrata técnico y de algunas ramas muy tradicionales y exactas del análisis del territorio, le puede explotar la cabeza pensar que hay un distrito donde el centro no es la producción, sino las personas. Bien. Pregunta de cómo la nueva, no sé si lo han pensado, pues lo pregunto, ¿qué han pensado, si lo han pensado? ¿Cómo esa nueva reglamentación constitucional de la existencia de sujeto de derecho llamado campesino en Colombia, que es muy nueva, que tiene meses de haberse, casi que semanas de haberse promulgado? ¿Cómo ven ustedes, si lo han pensado, cómo lo piensan en este momento, que podría ayudarnos a que las Carmen y otras muchas más sean sujetos de derecho, es decir, que aparezcan, que sea obligatorio y caracterizarla, identificarla a ella muchas más, no solamente pues digamos que yo reitero que hay un asunto muy particular, y es que no se pondría en duda a la familia campesina de medio de una hectárea en medio de una hectárea, un cuarto, una décima parte de una hectárea en una zona, digamos, agrícola dispersa, lo que llamamos ruralidad dispersa. Y había poca dificultad de decir toda esa gente es campesina y toda esa gente es sujeto de derecho, y como casi como una unidad de área ahí toda particular. Pero en una ciudad, sí, que hay una ciudad o en un municipio que tiene una gran mancha urbana como lo que tiene Medellín, la cosa se podría complicar. Pero digamos, ¿qué piensan ustedes que podría ayudar o no esa nueva reglamentación constitucional? Marcela, Bueno, yo sí quiero decir ahí algo. Pues me gusta la idea, creo que es un avance llegar a eso, pero pienso que eso tiene que ir de la mano también de las formas y las escalas de trabajo, porque cuando yo tengo análisis, incluso cuando estuvieron diseñando este instrumento que Susana les mostraba de la zonificación, tuvimos una conversación con el equipo de trabajo. En ese momento ellas me citaron a una reunión para preguntarme algunas cosas, y yo les decía, es que si nos vamos a la zonificación tradicional que tenemos hoy en los instrumentos de ordenamiento y planificación, no es tan obvio como dice Susana, es que yo voy a la ruralidad y lo veo. Lo que pasa es que en un mapa 1.25.000 no se ve.
Entonces, claro, los que vamos al territorio, los que recorremos el territorio, Carmen, que construye y vive ese territorio todos los días, le parece increíble que alguien no lo vea, pero es que de verdad alguien no lo ve. Entonces, sí creo que esa parte del reconocimiento es muy importante, pero debe venir a una transformación en las formas de análisis, en las metodologías de trabajo, en lo que me exigen como municipio y como entes territoriales y demás en esa gestión. Porque es que en las escalas de 10.000 y 25.000 que se hacen los mapas de vulnerabilidad, los mapas de gestión del riesgo, los mapas de ordenamiento territorial, no se ve lo que para nosotros es tan evidente en una foto, o cuando hacemos un recorrido de campo, o cuando lo vivimos como lo vive Carmen. Maravilloso. Pregunta para Carmen. Porque tú eres parte de la red intercorregimental de mujeres. Bueno, ¿por qué existe una red intercorregimental de mujeres? Y por ese sentido, ¿por qué las mujeres campesinas de Medellín están particularmente organizadas como tal? Bueno, existe una red intercorregimental de mujeres porque, bueno, desde la Corporación PKE Sábila se tomó la iniciativa de trabajar con el tema de mujeres rurales campesinas de los 5 corregimientos de Medellín. Entonces, teniendo en cuenta que las mujeres campesinas rurales estamos en una posición de discriminación que se ha notado durante la historia y que nosotros lo hemos vivido en los territorios porque nosotras como mujeres campesinas no somos visibles. O sea, si hablan de campesino y no es visible, menos de mujer campesina. Entonces, la red intercorregimental de mujeres ha empoderado mucho el tema de derechos de las mujeres, violencias contra las mujeres, el tema de la ruralidad y los derechos de nosotras como el derecho a las semillas, derecho a la titulación de la tierra, derecho a una vivienda digna, todos los derechos que nosotras como mujeres están vulnerados y que hemos querido como recuperar. Pero desde la red de mujeres hemos puesto la palabra en el Distrito Rural Campesino a través de varias actividades, encuentros, asambleas, donde nosotras como mujeres hemos dicho, nosotros queremos ser titulares de las tierras, porque nos hemos visto con unas dificultades grandes para acceder a créditos, para tener libertad de sembrar en los predios, para tener libertad de la autonomía económica, porque la mujer campesina, en vez de decir tengo autonomía económica, dice yo le ayudo a mi esposo, le ayudo a mi compañero, y eso genera que haya una dependencia de esa mujer hacia el compañero, inclusive a los hijos, por el tema patriarcal machista que se da desde la cultura. Entonces, nosotras como mujeres y desde la red hemos aprendido mucho a empoderarnos, también del tema de la ley 1258, el tema de esa ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia. Ha sido algo pues que nos ha ayudado mucho y que queremos que en el Distrito Rural Campesino se vea reflejado, porque lo hemos mencionado con las otras entidades y cuando vamos a mirar vemos casi nada, donde nosotras nos incluyan como mujeres campesinas y donde digan las mujeres como tal, sino que mencionan los campesinos y nos dicen, ahí estamos las campesinas también, pero no nos vemos reflejadas. Maravilloso. Y existe en todo caso, me corregirán las compañías de penca sobre todo, una organización, digamos, del Valle de Aburrá, ¿no? Digamos, como hacia el norte, donde están como las mujeres también organizadas, ¿no? Este es un fenómeno que está intercorregimental en el caso de Medellín, pero sabemos que existe también ese mismo fenómeno a nivel del Valle de Aburrá, pero sobre todo hacia el norte, pero también hacia el sur. En algunos casos por allí han aparecido en Envigado, otras localidades que también se vería como un poco raro que haya reivindicaciones campesinas, y sobre todo reivindicaciones femeninas campesinas, pues, digamos, todavía más duplica lo exótico de la cuestión. Entonces también cuéntanos un poco como ese fenómeno mujer campesina, cómo se ve en las otras localidades del Valle de Aburrá. Bueno, justo pensando pues en el conversatorio de hoy, hablábamos ayer de algo que sucede inclusive con los procesos que acompañan a la corporación, y es que la gran mayoría son mujeres, ¿cierto? En todo lado.
Y también pensábamos, bueno, ¿qué puede ser? Son hipótesis que tenemos, quizá algunos diagnósticos han dado pues luces de que puede ser por ahí, pero realmente en unas, digamos que en el Valle de Aburrá, ¿cierto? En esta conurbación, pues también digamos que esas pluriactividades que se puede presentar en los territorios hace que sean las mujeres las que usualmente se quedan en las casas también haciendo como la actividad productiva, sobre todo pecuaria, ¿cierto? Algunas agrícolas. Entre más pequeño va siendo también el área del predio, es más probable que quien produzca ahí sea una mujer. Entre más grande, pues tiene la posibilidad de emplear, claro, a ella y también parte de su familia, pueden ser sus hijos, sus compañeros, y generalmente ellos en titularidad pues de la comercialización y de todos los beneficios en caso de que los tengan. Y creemos que puede ser ese, el problema, digamos, de la suburbanización, también de cómo se van quedando o se van microloteando las fincas. Entonces, la posibilidad de que la agricultura ya no sea la actividad principal de su existencia, sino que sea una más dentro de muchas y una más realizada por mujeres. No sé, de pronto, Marta y Susan, ahí te cuidan. Aquí hablamos de Medellín, ¿no? Digamos que ese fue el DRS de Medellín, pero ustedes también lo mencionaron, este evento en particular que estamos haciendo aquí es Valle de Aburrá, digamos, nuestra región es Valle de Aburrá. Entonces ustedes hablaron, lo mostró Susana, una propuesta de técnica de hacer una región, digamos, de regionalizar esta propuesta del distrito, ¿sí? Pero volviendo a la cuestión, ahí lo que hay es porque hay gente que se está movilizando, que está interesada, que está necesitando esa figura de distrito. Entonces, no sé si Marcela y después un poco Susana nos cuentan como qué es lo que hay en el norte que hace que incluso pueda ser más visible lo que es un poco todavía más difícil de encontrar. Marcela. Bueno, yo creería que en el norte y en general es que lo que busca el distrito es como esa lectura integral, ¿cierto? De que esas presencias campesinas no solo están ahí en términos de lo productivo y lo reproductivo, sino que también se mueven otras dinámicas alrededor de lo campesino. En el norte tenemos mujeres rurales y campesinas que se autorreconocen como mujeres campesinas y que no solo están vinculadas a lo productivo, también hay otras reivindicaciones que las vinculan. Por ejemplo, sabemos en estos momentos, igual en Medellín sucede, pero que en el norte hay unas tasas muy altas de violencias de género, feminicidios, y que las mujeres también están tocadas, ¿cierto? Como organización por estas reivindicaciones. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, esa lectura que se hace del sujeto, de la sujeta campesina, no simplemente está ubicada ahí en el servicio, en lo productivo, en el alimento, en la relación con la tierra, sino que también hay que leerse de una manera integral, y es cómo están las mujeres en términos de derechos, cómo están las mujeres en términos de redistribución de las labores del cuidado. Entonces, eso también son temas que conectan y que tienen que estar ahí en el Distrito Rural Campesino. De hecho, y creo que Carmen lo puede contar, esa fue una de las ausencias en esa primera resolución, en esa primera, digamos, reglamentación del Distrito Rural Campesino, y es esa apuesta por las mujeres y por el trabajo y la visibilización de lo que construyen las mujeres en sus territorios. Entonces, eso hay que leerlo de una manera integral. Sí, es que las mujeres accedan al predio, pero ¿en qué condiciones también? ¿Cierto? Entonces, desde ahí también es esa necesidad organizativa, tanto en Medellín como con las mujeres del norte. No, que yo creo que hay un espacio muy potente y son las asambleas campesinas. Y cómo dejamos de hacer asamblea campesina para Medellín y empezamos a hablar de una asamblea metropolitana. Y cómo en estos encuentros entonces llevamos toda esta experiencia de distrito rural campesino y cómo eso empieza también a escalar en las administraciones municipales de estos otros municipios. Inclusive los consejos municipales de desarrollo rural, los consejos municipales, entre otros, nos han hecho el llamado a que les compartamos cuál ha sido la experiencia para Medellín de este distrito rural campesino y cómo esto ha abierto también la posibilidad de que estos otros municipios empiecen a pensar figuras de protección para la ruralidad campesina.
Entonces, hablaría pues de este espacio fundamental para nosotros que valoramos mucho, que es la Asamblea Campesina. Excelente. Yo agregaría para, digamos, enriquecer más esa vivencia de los rurales de Medellín, en particular, y el Valle de Aburrá, que ustedes conocen también, es la juventud. Porque ustedes han tenido, y Carmen seguramente también conoce, un gran trabajo con jóvenes, incluso universitarios, de esta universidad en particular, varios, incluso colegas de sociología, de otras profesiones, digamos, cercanas a las áreas sociales, que hoy están reivindicando el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio campesino, siendo ya profesionales. Entonces, como que ahí hay una, reiteramos, ¿no? Como que ese asunto de competitividad no es lo central, es una cosa más de vivencia. Y ustedes, ¿cómo han visto esa juventud? Primero usted, luego Carmen nos cuenta cómo ve la juventud rural que ella con la que ella convive, pero ustedes que han trabajado con esos jóvenes rurales, hicimos un diplomado hace un par de años, tal vez, como todo lo que se dice ahora antes de la pandemia, o fue la pandemia incluso, en la pandemia, fue en la pandemia con esos jóvenes rurales. Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia de trabajar con esos jóvenes rurales, qué podemos decir esa vivencia de los rurales campesinos. Pues sí, han tenido varias estrategias de trabajo con juventudes. Una es desde la red intercorregimental de jóvenes que ha tenido unas reivindicaciones muy específicas sobre lo ambiental, no solo la discusión generacional como tal, sino que han tenido unos intereses muy puntuales con la reivindicación por el ambiente. Y también, pues, y ahí a partir de ese acompañamiento también se han hecho procesos formativos, diplomados específicamente, y otras apuestas también con la alianza, por ejemplo, el diplomado que vos mencionás, que tenía que ver precisamente con identificar esas presencias juveniles en los territorios, esas dinámicas juveniles, que así se llama un poco la apuesta, que era uno de los productos de este diplomado, y es reconocer también esas existencias y esas nuevas interacciones que hay con estas juventudes en el campo. Pero además de eso, también hemos tenido otras apuestas, es que, por ejemplo, en la corporación nos gusta mucho que haya prácticas académicas y que sean estudiantes de los corregimientos que estén ahí vinculados y que precisamente estén acompañando procesos territoriales, que también son otras formas de que posibilitar y abrir un camino para que ellos y ellas se queden ahí. Carmen, por ejemplo, el hijo de Carmen estuvo en la corporación acompañando las prácticas y él sigue vinculado ahí a través de lo que está estudiando en este momento. Entonces también son diferentes formas, digamos, que de tratar de aportarle a esa contextualización desde la formación. Bueno, Carmen, cuéntenos, ya con su hijo y otros jóvenes que ya estudiaron, que hacen sus prácticas, que digamos que también ya hace que entre en conflicto la idea del campesinado de Medellín o del campesinado en general, como el que estudió, la persona sin educación, cuando ya aparece una generación que ha pasado por la universidad, por la formación profesional. ¿Cómo es esa vivencia de la juventud campesina que usted ve hoy? Bueno, ese tema es demasiado complejo porque desde mi entorno, en mi comunidad, los jóvenes se van a estudiar a la ciudad y la mayoría de los jóvenes se quedan en la ciudad. Realmente porque hay una nueva ruralidad, porque hay muchas ventas de predios, los campesinos están vendiendo los predios porque no hay garantías para permanecer en el campo, entonces es preocupante. Y muchos de los padres les dicen a los hijos, estudien y no para que no se quede como yo. ¿Por qué? Porque la condición de un campesino o una campesina fue trabajar toda la vida y no tuvo pues como un subsidio o un apoyo real por el Estado. Entonces son muy pocos los jóvenes, muy pocos los que, de hecho en el Distrito Rural Campesino estábamos colocando esa propuesta de una educación contextualizada y llevar a los territorios esas educaciones contextualizadas para que los jóvenes pudieran como potenciar todos esos conocimientos ahí en las mismas comunidades. Bueno, en el caso de mi hijo, sí, pues mi hijo está haciendo planeación y desarrollo social y siempre está enfocado en el tema del campo, porque de hecho la práctica que está haciendo
es con la Vereda del Llano en el tema del relevo generacional campesino. Y él de pronto está tratando de como vincular más jóvenes en ese proceso a través de esa práctica o de ese trabajo de grado que ya está haciendo. Pero la verdad son muy pocos y nosotras pues también como mujeres en los diferentes espacios que participamos, que también pertenezco a Siempre Vivas, a Juntas de Acción Comunal, hemos tratado de vincular otros procesos con los jóvenes, ir a las instituciones educativas para poder como formar y sensibilizar el tema del campo con los jóvenes. Pero es algo que está pasando en la ruralidad, que muchos jóvenes se van a vivir al campo y son más sensibles, o sea, quieren como entrar a sembrar, quieren como entrar a tener proyectos productivos en sus fincas. Es como esa nueva ruralidad que llegan personas y que son, que apenas están empezando como todo ese conocimiento de la agroecología, la permacultura y todo eso, y que quieren como implementarlo en las comunidades. Esos jóvenes son los que están llegando al campo, muchos de esos jóvenes. Pero realmente la situación con los jóvenes en el campo es compleja. Bueno, últimas tal vez 2 preguntas. La primera es, ¿por qué tanto énfasis en lo agroecológico dentro del Distrito del Campesino? Una pregunta que me parece curiosa, porque es como sí, justamente hemos lo mismo, no estamos en la lógica competitiva, grandes extensiones, grandes lógicas de producción masiva o intensiva de alimentos, sino que hay todo un trabajo que ha hecho PENCA, que ha hecho la Escuela del Hábitat, la Alianza en general, pues, particularmente PENCA, de incentivar lo que tiene que ver con lo agroecológico. Bueno, lo agroecológico pues también parte en el hecho de entenderlo como agriculturas para la vida, ¿cierto? Por un lado. Y tiene, digamos que una parte técnica ambiental y tiene también una connotación social. En lo técnico ambiental, pues Medellín, en general el Valle de Aburrá, la agricultura se da en laderas, ¿cierto? En laderas con pendientes muy pronunciadas. Esas pendientes nos condicionan la posibilidad de una agricultura convencional, por fortuna también, ¿cierto? Tiene el lado bueno y el lado malo. El hecho de que sea condicionante por, digamos, la erosión del suelo que puede causar y que de hecho causa cuando vemos en San Cristóbal, San Antonio de Prado, por ejemplo, esos cultivos de hortaliza que hacen, digamos que los surcos de la tierra a favor de la pendiente, vemos esos suelos ya color saprolito o amarillento, es porque han perdido toda la materia orgánica que hay ahí, ¿cierto? Toda la vida posible que tiene ese suelo. Eso es agricultura convencional. Entonces, eso pasa porque pues, el grado, la inclinación hace que el suelo ruede. Nada más de eso, pues como por decir una de tantas, la agroecología se convierte en una opción, en una posibilidad de hacer agricultura en condiciones biofísicas que son muy condicionantes para otro tipo y que de hecho permitirían que los procesos ecológicos de los ecosistemas en general siguieran funcionando. Otro, por ejemplo, es la humedad ambiental. La humedad ambiental aquí pues es un valle húmedo, unas laderas húmedas, las condicionantes por plagas y enfermedades son bastantes en estas condiciones biofísicas, la biodiversidad o los cultivos en asocio permiten hacer mitigación, entonces digamos que de esa incidencia de plagas y enfermedades, cuando tenemos un monocultivo van a ser mayores las incidencias, mayor la cantidad de agrotóxicos que tengo que aplicar. Entonces digamos que desde la parte técnico-ambiental podríamos encontrar infinidad de argumentos de por qué la agroecología, pero también desde lo social. Y es porque precisamente si el Distrito Rural Campesino le apuesta a la permanencia de la vida y la economía, también a la asociatividad campesina, también a la garantía de derechos, también a la permanencia, inclusive a la posibilidad de diseñarse y pensarse sus hábitats campesinos, qué servicios necesitan ahí, qué equipamiento necesitan ahí. Entonces, y la agroecología se convierte en eso. Desde la ciencia, desde la práctica, como movimiento social, permite entonces articular, digamos que lo técnico ambiental y lo social en una insistencia, en una incidencia, por permanecer en el territorio, por hacer lo que, digamos que culturalmente se hace, inclusive también por pensar en la identidad cultural que hay en los platos de comida, desayuno, almuerzo y comida de campesinos y campesinas del Valle de Aburrá, ¿cierto? Por esa soberanía alimentaria, las semillas que mencionaba Carmen. Entonces, realmente es como la opción viable. Inclusive, ahorita que la profesora Elena mencionaba la gestión dentro del Distrito Rural Campesino, también pensábamos en la posibilidad de gestionar el territorio desde la agroecología. Por ejemplo, nos hemos preguntado cuántas fincas agroecológicas hay. Es más,
¿Qué alimentos transformados hay en el Valle de Aburrá que ya tengan una connotación agroecológica? ¿Cómo podemos conectar entonces estas empresas familiares o asociativas que hacen transformados con las familias campesinas que producen, ¿cierto? ¿Qué mercados agroecológicos hay? ¿Qué tiendas agroecológicas hay? ¿Cómo empezar entonces a hacer esas interconexiones que también sería muy interesante? Y que permitirían perfectamente la combinación de la conservación de las funciones de los ecosistemas con la permanencia de la vida en el campesino. Última pregunta. Quiero que vinculemos la primera parte de las exposiciones con esta conversación que hemos tenido, y es porque la profesora Elena hizo una pregunta muy retadora, y es, bueno, la figura de distrito de Medellín, la normatividad que ya la va a implementar, la existencia y lógica de los diferentes tipos de distrito, pone una pregunta, y es, ¿quién va a hacer, desde usted planteó, la innovación social? Teniendo en el marco de una línea de acción del distrito de Medellín el tema de innovación social, etc. Entonces, como que la pregunta para tal vez todos es cómo podríamos en este nuevo escenario normativo, me refiero pues a la figura de distrito, etcétera, pero también normativo a la figura del sujeto de derechos, el campesino como sujeto de derechos, el campesinado como sujeto de derechos, desde la alianza y desde las comunidades, pensar en justamente ser el factor, uno de los factores, pensamos claro que no somos la única manera de hacerlo, somos uno de los factores que permitirían transferir o crear primero, para luego transferir información, tecnología, conocimiento, para que, por ejemplo, esos 3 distritos que tiene Medellín dentro del distrito, que son el de innovación, el de agricultura y el rural campesino, los hasta ahora constituidos, puedan tener un ecosistema entre sí. Yo digo, bueno, pues, por ejemplo, ¿por qué no hay diálogo? No existe ningún diálogo, ¿por qué no se incentiva un tipo de diálogo entre el distrito de agricultura de Medellín, que tiene pues fama a nivel mundial Medellín por la feria de las flores, por toda esa estética, todo un arte que viene de una añoranza rural y unas prácticas también rurales muy claras, que pueden articularse muy bien entre lo que es interés con ese tipo de agricultura y obviamente con el de innovación, ¿no? ¿Cómo crear, repito, cómo ese nuevo marco normativo permitiría o posibilitaría como articulaciones entre todos los distritos? A ver, profe, yo la vi que se me estaba corriendo por sí. Tenía los ojos así. Pues es que, digamos que yo creo que ese es el verdadero reto del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque cuando Medellín presenta, digamos, las evidencias para convertirse en un distrito de ciencia, tecnología e innovación, presenta son esas cosas, ¿cierto? Presenta el Distrito de Arte y Cultura de Medellín, presenta Ruta N, presenta todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos en la ciudad, presenta las fortalezas de las universidades en investigación, o sea, es que son todos los actores que generan que se pueda llegar a ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Algunos actores que ni siquiera nos enteramos que quedamos integrados, o sea, porque las universidades creo que somos muy poco conscientes de que aportamos muchísimo para que Medellín fuera un distrito de ciencia, tecnología e innovación, con nuestras investigaciones, con los resultados de investigación, con la transferencia que hace Medellín, en Medellín y Antioquia, las universidades. Pero hay una característica, en este caso de las universidades, que no se da en otros sitios, y es la interacción y el trabajo conjunto colaborativo. Y ahí viene un buen ejemplo que es la alianza, ¿cierto? Y es como la Nacional, la de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura, y en algunos otros momentos hemos tenido colaboraciones de otras instituciones, generamos una estrategia conjunta de acción con un foco y un propósito sobre el distrito rural campesino. Eso, por ejemplo, es de las cosas que se valoraron
a la hora de poner el distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces nos sentimos como alejados del asunto y a lo mejor estamos más involucrados de lo que nos hemos dado cuenta o pensamos. Y lo mismo con los procesos sociales y comunitarios. Los procesos sociales y comunitarios que en Medellín existen, incluso asuntos como Sapiencia, que viene a tener un impacto en la formación de los jóvenes. Todos esos fueron elementos que se consideraron dentro del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si fuera por número de población, por tamaño de la ciudad, nosotros no pudiéramos haber llegado. Por eso nos ponen la limitante, incluso de que no vamos a tener localidades, y eso que les expliqué, porque somos tan pequeños que no tendríamos cómo soportar eso. Pero sí tenemos procesos dentro de la ciudad que nos generan, y del área metropolitana, generalizando pues el territorio, porque Medellín no tiene límites en este momento realmente tan claros, sino que hay que hablar de área metropolitana, que generaron eso. Entonces, si nosotros participamos de esas cosas, fuimos los que le dimos el fondo, todos nosotros, no solo un actor, todos los actores involucrados, fuimos los que le dimos el fondo para que esto fuera ciencia, tecnología e innovación, no se lo dejemos a otros. O sea, sigamos en la línea que estamos construyendo y construyamos la innovación social como bandera también de innovación en ciencia, tecnología e innovación. Las universidades tienen un potencial y han participado, lo que en otras regiones no han participado, en la inclusión en los territorios, en el trabajo directo, en la regionalización. La Universidad de Antioquia yo creo que es uno de los ejemplos en el país de regionalización de una universidad como esta. Entonces, es ahí donde nace la posibilidad de la innovación social asociada a estos procesos de distrito, como decías tú, integrándose entre ellos y aprovechando el beneficio de ser distrito como municipio, que le va a permitir al municipio legislar cosas diferentes para garantizar que los procesos sean más fáciles. Y ahí es donde está eso. Si nos quedamos callados, como decía en la pregunta del profesor ahorita, dejando que nos impongan las cosas, vamos a estar en una lógica muy difícil. El reto, entonces, desde ahí, es cómo construimos, por ejemplo, una planeación, unos observatorios y un trabajo desde una lógica adaptativa. Ahorita hablamos de gobernanza adaptativa, de planificación adaptativa. ¿Y eso qué es? No trabajar solo de arriba para abajo, trabajar de abajo para arriba y estar trabajando desde una visión sistémica todos los problemas. Ahí hay mucho por hacer. Muchas gracias, profe. Y agregaría algo, o algo más. Agregaría algo para terminar este conversatorio, y es que una noción que tenía yo, la confirmó ahorita en una de esas diagramas de qué, de red, diagramas radiales, en la loma, parecía en la loma, en 5, que era alta presencia, el conflicto armado. Y es que si ha sido complejo hacer entender a la alcaldía de Medellín o a actores de la política nacional que en Medellín hubo una muy alta presencia del conflicto armado urbano, pues también es más complejo decir que la presencia urbana del conflicto armado ha tenido también incidencia rural y que la sigue teniendo, y que, por ejemplo, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas siguen siendo hoy dos grandes lugares donde el conflicto armado hace presencia, a donde se ven sus efectos. Altavista también, principalmente Altavista, San Antonio de Prado a su manera también, digamos, Altavista, toda la ladera occidental de Medellín ha sido una ladera altamente afectada por el conflicto armado, lo que también entraría en ese ecosistema. Porque uno dice, ok, si ese ecosistema tiene que ver con la permanencia en el territorio, la garantía de permanencia en el territorio, también sería muy bueno que no deja de tener los monos en la esquina de la finca o en la carretera rural, dejan de aparecer personas embolsadas, en toda esa parafernalia que hacen los actores armados de la ciudad.
Pero creo que aparece como otro factor ahí que en Medellín sigue siendo muy complejo de pensar. La Secretaría de No Violencia, por ejemplo, tiene ahora lo que llaman los PLIET, que son como planes de integral de reparación territorial, que los tiene en la Comuna 8, es el primer PLIET que nace con la gente, pero es en un barrio, en la Honda, que sigue siendo pues el borde, digamos, es como en el borde urbano, pero no hay un solo PLIET rural. O sea, no hay un solo plan de reparación integral territorial en ningún corregimiento de Medellín. Todo esto porque se sigue ignorando que en los terrenos de Medellín hay campesinado que por definición sería entonces susceptible de reparación colectiva, susceptible entonces de reforma rural integral. Eso lo hemos venido también hablando hace muchos años entre nosotros, y es que es bien loco pensar que en Medellín, en el municipio de Medellín, en el distrito de Medellín, con 4 millones de personas en la conurbación urbana que tiene pues en la conurbación metropolitana que tiene Medellín, tenemos campesinos susceptibles de una reforma rural integral, es decir, campesinos sin tierra o con poca tierra como Carmen, que podrían ser reparados con bienes de la mafia incautados en la zona, por ejemplo, San Cristóbal, Asociación de Panditas, Altavista, etcétera, etcétera. Y nadie hace planes de eso. Es una forma de integrar eso que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo integrar lo que nosotros hacemos, lo que sabemos nosotros con la necesidad del territorio y con normativas que posiblemente se pueden implementar más rápido y más fácil? Pero también creo yo que hay que hacerle ver a actores del nivel nacional que aquí hay un caso muy particular de la guerra colombiana, donde el campesinado tiene también una particularidad en su afectación y por lo menos también una reparación también específica. Y todo esto, reitero yo, amarrado con lo nuevo que hay hoy, que se puede tutelar ese derecho, es el derecho al sujeto campesino. Hoy esa posibilidad existe como tutela, es decir, tutelemos el derecho de Carmen a ser reconocida como campesina y apliquémosle todo el trabajo institucional que tenemos. Voy a acabar con esta palabra y acabar con esas condiciones de desigualdad extrema que se presentan en el campo. Digamos, si el campesinado en general en Colombia tiene condiciones de desigualdad extrema por no ser reconocidos y demás, hablamos que lo que estamos conversando aquí queda todavía más claro que el campesinado rural de Medellín tiene todavía una brecha más grande. Curiosamente, para llegar al revés, ¿no? Uno pensaría que debería ser al contrario, debería ser más fácil para el campesinado de Medellín acceder a los servicios por ejemplo, de todo el sistema de víctimas en Colombia, y lo que me interesa es al contrario. ¿Hay una actividad final? Del trabajo como el que tú estás diciendo, es que podemos empezar, digamos, a concientizar también al distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no se trata solamente de computadores y programadores. Bueno, que me aclararon muy bien hoy, pues la profesora, que el tema de ciencia y tecnología e innovación no solamente tiene que ver con todo lo tecnológico, porque nosotros como campesinos y campesinas nos preocupa demasiado eso. ¿Por qué? Porque hay unas brechas de desigualdad muy tremendas en el tema de la rural y urbano, en el acceso de las herramientas tecnológicas, pero también en la cobertura del Internet. Y por eso, cuando se creó el Distrito de Ciencia y Tecnología, yo sentía que nosotros estábamos como excluidos, porque la verdad hay mucha brecha de desigualdad donde nosotros no podemos acceder, y muchos campesinos y campesinas, ahorita que todo es por medio también de la tecnología, o sea, hay muchas dificultades porque hay mucho desconocimiento del tema tecnológico y ya todo es por medio de la tecnología. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está acercando la tecnología
a los campesinos y campesinas por medio del Valle del Software, y nos están mostrando que todo va a ser a través de comandos, de todo entonces, pues a mí me preocupa un poco eso, porque pienso que de pronto no se vayan a borrar las identidades campesinas que se han construido durante toda la historia. Entonces, esa es como mi inquietud y como para reflexionar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna de ustedes quiere decir algo más? ¿No? Vale. Y es que desde esa perspectiva de innovador, también cómo vemos esa especificidad rural y campesina, ¿cierto? Entonces también cómo nos vamos a pensar, por ejemplo, la innovación desde lo jurídico. El campo necesita una innovación jurídica. Por ejemplo, más del 70% de la ruralidad de Medellín es informal. Entonces, ¿cómo buscar una propuesta innovadora? Que ahí también el llamado de las universidades, ¿cómo nos pensamos una propuesta innovadora que colectivice la posibilidad de que se formalicen predios en la ruralidad? Una propuesta innovadora en la dimensión económica. ¿Qué tan innovador sería un seguro para cosechas? Que los campesinos lo están pidiendo históricamente y eso no está. ¿Qué tan innovador sería esa posibilidad también? Entonces, ¿cómo estamos mirando esa innovación social en la ruralidad? Era eso, bueno. ¿Alguno de los asistentes quiere decir algo, preguntar algo? ¿No? Bueno, hemos terminado. Muchas gracias a todos los que están aquí, los que nos van a ver en este momento después de 10 años, todos jóvenes en el YouTube. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar conectados. A ustedes, excelente lo que hicimos hoy. Gracias a Daniela por la presentación, a Nelson por el apoyo técnico. Y nos vemos. Muchas gracias.